Hoy te presento una de las mejores herramientas para posicionar tu podcast en Internet, la técnica del Podsurfing. Entérate a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia más completa de cursos de podcasting 2.0. De hecho, ya están en preventa el curso de Crea tu podcast en video con un descuentazo de más de un 50% y el curso de... ¿cuál es el otro curso? ¿Crea tu podcast con inteligencia artificial? No es ese, no. Ay, ya no me acuerdo. Déjame buscarlo. Ya. Crea un podcast de pago con WordPress o un podcast premium con WordPress. Ambos cursos están en preventa con más de un 50% y serán lanzados la primera semana de marzo. Así que si te interesan esos dos temas, como crear tu podcast en video utilizando programas como OBS, que es súper sencillo y súper completo, pero también aplicaciones web como Melon App, StreamYard, pues ahí tienes el curso de Crea tu podcast en video. Y si quieres ya monetizar de una vez y por todas tu podcast o tener episodios por suscripción de pago con tu página de WordPress de manera también sencilla y sin tantas comisiones como te quitan algunas plataformas, pues entonces tienes ese otro curso. Puedes adquirirlo ambos, pero ya te cuento que también, también para las personas, porque hay varias personas que me han escrito pidiéndome tener un pack, ¿no? Un paquete de donde con un solo pago puedan adquirir todos los cursos que hasta el momento tenemos publicados en Kaizen. Pues hemos creado ese pack, se llama Pack de Podcasting 2.0, que incluye hasta el momento 5 cursos, que son los que están publicados en Kaizen, y con un súper descuento, porque de eso se trata, que al comprar todos los cursos de la carrera o de la categoría de Podcasting 2.0, te salga más económico que comprarlo uno por uno. Así que ve ahora mismo a kaizen.com, se escribe K-A-I-I, 2 veces la I, sen.com, para que te enteres y puedas adquirir lo que necesites. Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar de una técnica que yo he nombrado, y digo que he nombrado porque no lo he visto. De hecho, me llegó y lo busqué y no encontré nada de eso. La técnica del Podsurfing, que considero que, independientemente del nombre, considero que es bastante útil para, primero, evaluar el posicionamiento de tu podcast en Internet y luego mejorarlo. Si conoces lo que es el SEO, el SEO, el Search Engine Optimization, no es más que la optimización de lo que sea que tengas en Internet en los motores de búsqueda. Pues si lo conoces y no lo estás aplicando en tu podcast, te estás perdiendo de una enorme oportunidad para que tu podcast llegue a miles de personas en todo el mundo. Todavía hay personas a estas alturas y con la realidad que tenemos en las redes sociales que creen que el mejor medio para promover su podcast son las redes sociales tradicionales. Pues mira que no. Instagram, 3% de la gente que te sigue va a ver, 3% de los que ya te siguen va a ver ese post. En Twitter, yo creo que Elon Musk es el único que vería tu post. Aparte de que Twitter es una de las redes sociales menos utilizadas y con menos usuarios activos. En Facebook no sé quién lo vería, de verdad, 2 o 3, no sé si llega al 1% de alcance.
Ahora, ¿qué pasa con ese usuario que en vez de estar en redes sociales perdiendo su tiempo, porque en redes sociales lo que se hace es perder el tiempo, decide buscar contenido? Porque ya le interesa una temática y quiere saber si hay podcasts que tienen ese contenido o si ese contenido está en formato de audio. ¿Por qué? Porque la ventaja de consumir contenido en audio es que tú puedes hacer otras cosas. No tienes que estar pegado mirando una pantalla. ¿Ok? ¿Qué pasa con ese usuario? Que puede ser el mismo usuario que también está en redes sociales. Dice, en estas redes sociales hay mucha basura, muchos disparates, entretenidos algunos, me quitan un poco de tiempo o mucho tiempo, pero yo quiero profundizar en cierto tema. Déjame ir a dónde iría. A buscar si alguien ha hablado sobre esto en un podcast. Bueno, las probabilidades de acuerdo a las métricas o a las estadísticas, mejor dicho, es que vaya primero a YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube es el segundo buscador más utilizado en el mundo. El segundo motor de búsqueda más importante del mundo, que pertenece a Google, por si no lo sabes. Y van a buscar en YouTube porque mucha gente hoy piensa que un podcast es un video que está en YouTube. Entonces va a ir a YouTube. Entonces digamos que en YouTube no aparece ese contenido, ni siquiera en formato video. O sea, no aparece. O si aparece, son 2 o 3 influencers que no dicen nada del tema, información ambigua, no me convence. A donde iría nuevamente, o como segunda vez, es a Google. Hasta el momento, ¿no? Google, que es el principal motor de búsqueda del mundo y el más utilizado. Y ahí escribiría el tema que le interesa y al lado le pondría podcast. Ajá. ¿Y qué debe aparecer ahí? Debería aparecer el episodio donde en tu podcast se habla de eso. Ahora yo quiero que tú hagas la prueba, exactamente, esa misma prueba. Eso se llama surfing. Surfear en internet. Bueno, no tiene más ciencia de ahí. Haz tú la prueba de una temática de la que tú has hablado. Búscala en Google y ponle al lado podcast. Es más, te lo pongo más fácil. Ponle al lado el nombre de tu podcast. ¿Y qué es lo que va a salir? Entonces, el podsurfing, la técnica del podsurfing, estoy introduciendo naturalmente para ahora desarrollarlo. La técnica del podsurfing no es más que surfear el internet para ver qué dice el internet sobre mi podcast y sobre los contenidos que tiene mi podcast. O sea, ¿qué es lo que aparece cuando yo pongo el nombre de mi podcast en los principales motores de búsqueda? Que hoy se suma Bing, porque Bing está dando un salto cuántico ahora que ha incorporado inteligencia artificial y la gente como que se está animando a usarlo. Yo no sé a dónde va a llegar Bing, y no sé si va a desplazar a Google, pero ya tiene más relevancia que antes. Tiene años dormido ahí, nadie lo usa. ¿Ok? ¿Qué está diciendo el internet? Porque recuerda que una red social no es el internet, es una plataforma de una compañía. Que es cierto que Google y Bing es una plataforma de una compañía, pero por lo menos se conecta con millones de páginas web y otras aplicaciones de otras compañías. Por eso se llama motor de búsqueda. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a decir Google? ¿Qué va a decir Bing? ¿Qué va a decir YouTube de esa temática de tu podcast o de tu podcast? ¿Qué dice? Cuando tú buscas tu podcast, el nombre solo de tu podcast, ¿cuál es el primer resultado que arroja ese buscador? Si el primer resultado que arroja ese buscador es un perfil en Instagram y luego un perfil de Twitter y luego un perfil de Facebook y luego un perfil de iVoox y luego un perfil de de Overcast y luego un perfil de Spotify y así como que en el 10º puesto, como que en la página web, si es que tienes página web, o la página de Anchor, entonces hay un problema de posicionamiento serio, seriesísimo. Quiere decir que tú no tienes optimizada la página de tu podcast, porque el primer resultado que debe salir es el de la página web. Como mucho en el segundo lugar.
Ya, porque probablemente si Apple Podcast tiene está mejor optimizado que mi página web, pues lógicamente va a salir primero Apple Podcast, pero tiene que salir en los primeros 2 o 3 resultados mi página web de mi podcast. Entonces, ¿lo tiene tu podcast? ¿Lo tiene el mío? Si tú escribes en Google, esto es Podcast 2.0, que sale de primero. Si escribes Te invito un café. Si escribes Modo Solopreneur. Si escribes Robert Sasuki, que no es un podcast, pero soy yo. Lo primero que tiene que salir es mi página web. Entonces, ¿qué tan consciente eres de la importancia de aparecer en los primeros lugares cuando la gente no es que va a buscar tu podcast? Porque el usuario que no conoce tu podcast no va a adivinar cómo se llama tu podcast. La gente va a buscar contenido. Está apareciendo tu podcast en los contenidos. Hay una manera fácil de darte cuenta sin hacer tú el surfing, que es viendo las métricas, por ejemplo, de Google Search Console o de Google Analytics, o si tienes otra plataforma de análisis de métricas, que esas métricas se suman a las métricas del podcatcher o del reproductor de podcast o del alojador de podcast. O sea, si bien el hosting que tú contratas o Anchor que no contratas, por lo cual eres usuario no cliente, te da métricas, te las va a dar muy limitadas. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, te digo quién te da unas métricas muy parecidas a un Analytics. Google Podcast. Tú vas a Google Podcast Manager y tu podcast debería estar ya ahí en Google Podcast. Y si está, hay métricas que al final te dice cuáles son las palabras clave que buscan las personas por las cuales llegan a tu podcast desde Google. Pero aún así es un poco limitado. Ahora, la ventaja de tener tu propia página web gestionada por ti es que tú puedes meterle un pixel ahí, un código de rastreo o de Google Analytics o de Plausible o de la plataforma que tú quieras utilizar, de Matomo, lo que sea. Creo que Matomo, sí, Matomo. Y te va a dar muchos más datos, sobre todo que tienen que ver con la optimización en motores de búsqueda. ¿Ya? Me va a decir, si yo voy a Analytics de mi página web, porque desde mi página web, robertsasuke.com, es donde están creados y alojados mis 3 principales podcasts. Te invito a un café, esto es Podcast 2.0 y Modo Solopreneur. Desde ahí nacen los feeds. Entonces yo tengo un código de rastreo, yo voy a Google Analytics, que está conectado a Google Search Console, que es la consola de búsqueda de Google, que me va a decir si el episodio que yo publiqué ya aparece en Google, cómo aparece, si está bien indexado, si el texto se lee, si está teniendo búsquedas. Y Google Search Console me va a decir cuáles son las frases que la gente busca y en las cuales yo aparezco. Incluso me da un ranking de cada URL, cada episodio, cómo se posiciona, en qué lugar de resultado de búsqueda en Google aparece cuando la gente busca eso. ¿Para qué sirve todo eso? Primero, para saber dónde estoy. ¿Ya? Porque si tú quieres llegar a un sitio, debes saber dónde estás. Si tú quieres que tu podcast llegue a más personas y tú no te has preocupado por el posicionamiento en motores de búsqueda, bueno, probablemente estés perdiendo un tiempo creyendo que mágicamente llegará la gente a tu podcast. La gente no llega mágicamente a un podcast. La gente llega o porque necesita ese contenido y va hacia él, o porque el contenido alcanza a esa persona de alguna manera y despierta su atención. ¿Ya? Pero no de la nada va a llegar gente. O porque la gente lo comparte, naturalmente. O porque hiciste marketing. Perfecto. Bueno, una estrategia de marketing es el SEO. Es el Search Engine Optimization. Entonces, cuando tú te das cuenta de la realidad del posicionamiento de tu podcast, si es mejorable, entonces hay que trabajar para mejorarlo. ¿Y qué incluye el mejorarlo? Verificar que primero verificar que todos los episodios de mi podcast aparezcan en Google. ¿Cómo yo lo verifico? Empíricamente, escribo, copio y pego el título completo, lo pongo entre comillas en Google y le doy a Enter. Y debería salirme en los podcatchers y en mi página web.
¿ya? Pero también en Google Search Console, si lo tengo conectado con mi página web, ahí puedo ir a la URL o pasársela y él me va a decir si está indexado. Indexado es dentro del buscador, ya aparece o no. Y Google Search Console me da un botón que dice indéxalo. ¡Pup! Y yo le doy a indexar y en minutos ya aparece como resultado de búsqueda. Esto es muy importante incluso para podcasts que son de temas de tendencia. Yo voy a hablar hoy de la noticia del día. Bien. Trata de que aparezca inmediatamente en Google. Bueno, eso se hace con Google Search Console. Ya. Y con Bing también. Bing tiene un verificador de enlaces que te indexa rápidamente, que se puede conectar a tu página web de WordPress, por ejemplo. Entonces, primero verificar eso, luego probar que todo esté indexado, todos los episodios. Luego yo puedo ir a un planificador de palabras clave, que Google tiene uno gratuito, se llama a sí mismo planificador de palabras claves de AdWords, y ver del título de cada uno de los episodios de mi podcast cuál es la palabra clave que más búsqueda tiene. O puedo ir a Google Trends, tendencias.google.com o trends.google.com, que también es gratuita, y buscar la palabra clave del tema que yo hablé, para ver cuántas búsquedas hay en todo el mundo o en el país que yo elija. Y comparar para palabras claves para ver cuál es la que posicionaría mejor el título de ese episodio. Porque a veces hablamos de inteligencia artificial, pero la gente lo que está buscando es IA, una I y una A. Tú dices, espérate, ¿cuál tiene más búsqueda ahora mismo? ¿Inteligencia artificial o IA? IA. No, pues le pongo IA. Al título le quito inteligencia artificial, le pongo IA. Quiere decir que tiene más probabilidad de posicionarse en primeros lugares porque es la palabra donde la gente más búsqueda está haciendo. Eso se llama mejorar el SEO. Luego analizo también la descripción, las notas de cada uno de mis episodios. Hay gente que se rehúsa a hacer notas del episodio, pero las notas del episodio no es para el oyente. Es verdad, el oyente no lee las notas del episodio, a menos que tú pongas enlaces de alto valor o material de alto valor. Pero lo lee Google, lo lee Bing. Y entonces viene Bing y Google y entiende el contexto del audio que grabaste gracias a la descripción que hiciste. Y en esa descripción debe estar la palabra clave asociada al título. Debe estar muy claro qué es lo que tú vas a exponer, porque hay personas que lo van a buscar así. Y gracias a la descripción y a las notas de tu episodio es que se va a posicionar en primeros lugares, incluso por sobre artículos de blogs, incluso por sobre videos. ¿Lo ves? Descripción. Verificar las descripciones o notas de los episodios de mi podcast y mejorarlo y cambiarlo. Y luego que lo cambio y lo actualizo, volver a verificar si se indexó con el cambio. Perfecto. Si vas a utilizar imágenes que sustenten cada episodio de tu podcast, trata de que esas imágenes tengan las etiquetas o las descripciones en texto correctas. Porque también hay personas que buscan imágenes y puede salir la imagen del episodio de tu podcast y la gente puede encontrarse casualmente con que hay un audio asociado a esa imagen. Mira qué interesante, aquí hay un reproductor, déjame darle a play. Todo eso suma para mejorar el posicionamiento. Verifica si has intervenido, has tenido entrevistas, cruce con otros podcasters y has colaborado con ellos. Verifica que esos episodios donde apareces tú estén indexados en Google y que en la descripción o en las notas de esos episodios esté tu nombre o el nombre de tu podcast y haya un hipervínculo, hay un enlace dentro de ese nombre que redirija a la página de tu podcast. ¿Por qué? Porque Google dice, esta persona tiene relevancia porque aparece en este podcast. ¿Ya? Si tú escribes, por ejemplo, entre comillas, te vas a Google y escribes entre comillas Robert Sasuke, entre comillas, y luego al lado le pones entrevistas. Te van a salir todas las entrevistas que me han hecho en podcast. Y todo eso suma al posicionamiento y a que hayan personas que me descubran. No solamente oyentes ya tradicionales de un podcast, sino el que busca información. Que de hecho la calidad del usuario en un podcast o del oyente se mide por el interés que tienen los temas que tú das. Y es mucho más importante, escucha lo que te voy a decir ya para cerrar. Es mucho más importante tener usuarios que
entiendan que necesitan o les interesa tu tema, que tú estar buscando gente que te escuche por escucharte. Y le tiras ahí en la cara en cualquier red social, en cualquier grupo de Telegram, en cualquier canal, le tiras ahí tu episodio sin ningún criterio. La calidad del oyente que ya está buscando esa información porque la necesita o le interesa es mucho más alta que el usuario random que está en una red social donde tu contenido es uno más del montón y que te va a dar swipe up. Entonces, es mucho más importante estar posicionado en motores de búsqueda que estar en redes sociales. Y lo estoy diciendo por experiencia. Y lo estoy demostrando todos los días. Te invito a un café, mi podcast de desarrollo personal y emprendimiento. Generó más de 1 millón de reproducciones. Más de 10,000 personas escucharon el podcast el año pasado, en 2022, sin estar en ninguna red social, sin ponérselo a nadie en ninguna red social. Estando en los podcasters, estando bien posicionado, yo tengo más de 7,000, 8,000 visitas desde Google al mes, estando bien posicionado y haciendo técnicas de marketing o estrategias de marketing convencionales, tradicionales, motivando a la gente que comparta los episodios entre sus conocidos y estando posicionado en buscadores también de podcast como Listen Notes, que de hecho Te Invito a un Café está en el top 0,5% de los podcasts más escuchados del mundo, independientemente del idioma. Esto es Podcast 2.0, está en el top de 10% de los podcasts más escuchados del mundo. ¿Y cómo mide Listen Notes esto? Para darme esa puntuación, de acuerdo a mi posicionamiento en todo Internet. Entonces, yo no sé qué tan relevante es este tema para ti, pero el tener un buen SEO, el utilizar esta técnica del post surfing y mejorar el posicionamiento es de lo más importante que le puede pasar a tu podcast para posicionarlo. Puedes tener todo el dinero que tú quieras para invertirlo en publicidad en redes sociales y vas a tener picos de descargas y todo muy bonito y así mismo se van a ir. Ahora, el crecimiento orgánico es sostenible, es sólido. Pero para tú tener crecimiento orgánico tienes que aparecer. Y aparecer en los primeros lugares de los mejores buscadores. Porque no me digas tú a mí que la gente busca episodios de un podcast o temáticas de un podcast en el buscador de Instagram. No me lo digas, ni en el buscador de Facebook, ni en el buscador de Twitter. Eso no aparece, porque esos no son motores de búsqueda. Ellos te van a poner lo que ellos quieren que tú veas. Perfiles, stories, reels, es más ni eso. Perfiles, hashtag y location. That's it. Eso es todo. Y de verdad me van a decir a mí que las redes sociales, que es mejor para promocionar un podcast en las redes sociales. Claro que no. O sea, están las pruebas ahí y están las métricas ahí. Que mucha gente sigue alardeando de que a mí me va bien en Instagram promocionando mi podcast porque yo tengo 3,000 seguidores en Instagram. Pero no dicen cuántas escuchas tiene y yo sé cuántas son, 10. Porque que tú tengas seguidores en Instagram no quiere decir que te están escuchando. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Que te escuchen? ¿O de tener 3,000 seguidores de relleno inflados en Instagram, de los cuales 30 van a ver lo que tú publicas y no lo van a consumir completo porque tu contenido es uno más del montón? Piénsalo, te lo dejo de tarea. Y si quieres mejorar tu posicionamiento, tenemos el curso de estrategias de marketing, de posicionamiento y de monetización de podcast en Kaizen. Así que aprovéchalo. Y si quieres te compras el pack completo porque ese pack va a incluir los 2 cursos nuevos que van a salir en marzo. Así que nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chau.